Imagina tener el mundo literalmente a tus pies. Imagínate que el acérrimo rival en su propio templo se ponga de pie para aplaudirte porque lo que tú haces no es fútbol, es magia. Ronaldinho Gaucho no solamente ganó todo lo ganable, Mundial, Champions, Libertadores y Balón de Oro. Él nos recordó que el fútbol no es un juego, pero ¿qué pasa cuando la fiesta le gana a la disciplina? ¿Cómo pasas de ser el dios de Barcelona a celebrar tu cumpleaños número 40 en una prisión de máxima seguridad en Paraguay, disputando un lechón de premio? Hoy, la historia del genio que decidió dejar de reinar para simplemente vivir. Mis queridos capitanes, mi querido Nazario, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de la Pelota, su dosis de fútbol sin anestesia, donde enlazamos las historias del humano y el futbolista con datos duros y mucho estilo. Yo soy Gus Apiain. Gus, un gustazo estar aquí el día de hoy. Yo soy Nazario Saad y bueno, hoy tenemos uno de esos episodios que duelen, pero a la vez alegran al mismo tiempo, porque bueno, no es por lo que disfrutar lo que vivimos, sino sonreír por lo que fue. Vamos a desmenuzar la vida de Ronaldo de Asís Moreira, o como lo conocimos todos en la cancha, Ronaldinho, el último artista bohemio del fútbol, un talento generacional que pues pasó desperdiciado por la noche. Bueno, ese es el debate eterno. Para muchos el mejor prime de la historia y para otros un rey que abdicó demasiado pronto. Sí, pero mira, piénsalo. Se divertía como nadie, pero esa misma diversión también era su talón de Aquiles. Hoy vamos a recorrer desde Gremio en sus inicios hasta pasar por la cárcel, la gloria eterna en Cataluña, una etapa en la que redefinió lo que era la marca comercial y mediática del deporte. La verdad es que de Ronaldinho tenemos muy buenas historias. Oigan, ya nuestro segundo capítulo. Estamos bastante felices. Espero que les gusten mucho este podcast número 2. Hablando de Ronaldinho, el rey del fútbol. R10, un mago, el último mago del fútbol tal vez. Si lo Yo creo, ¿no? Y que difícilmente volveremos a ver a alguien como él. Pensando en que el fútbol, que ya lo habíamos platicado en el podcast anterior, pero hablando del fútbol táctico, el fútbol actual hace que ya no existan más jugadores como Ronaldinho, ¿no? Sí, no, ya les ponen una correa al talentoso, lo obligan a jugar en cierta posición, en cierta área. Ya no pueden simplemente tener esa inventiva, esa picardía, hacer lo que quieran con el balón, que al final eso es lo que rompe las defensas rivales. No, y es lo que enamora del deporte. Deja tú del mismo fútbol, o sea, como que con la gente. La gente lo que le gusta es un sombrerito, una elástica. Un túnel, exacto, una elástica. Y ahora, ¿a qué siempre llegamos? Siempre es como que el pasecito y vamos para atrás y volvemos a armar la jugada y desde atrás empezamos nuevamente. Cuando yo creo que ese no es el fútbol que a todos nos gusta. Yo creo que por eso nos enamoramos siempre del fútbol brasileño, porque ellos tienen esa magia que hace que el fútbol nos guste cada vez más. Totalmente. El brasileño, esa samba, ese carioca, toda esa carnaval que llevan en la sangre, que tal vez pues eso mismo los hace jugar así y eso mismo les ha costado hoy ya no ser tan competitivos porque requiere otro tipo de cosas el fútbol moderno. Y Ronaldinho estuvo jugando en México, estuvo en el Querétaro, que hay grandes anécdotas que hemos visto también que mucha gente nos ha contado, pero qué mágico fue tener a Ronaldinho aquí en México con goles impresionantes que los que le metió a la América también. Ya llegaremos a eso, pero para empezar, todo inicia en Porto Alegre. Ronaldinho nace el 21 de marzo de 1980 en una familia humilde pero con fútbol en la sangre. Pero la historia de Diño se marca por una tragedia temprana. La muerte de su padre cuando él tenía solo 8 años, un ataque al corazón en la piscina de la casa nueva que Gremio les había dado por su hermano mayor, Roberto, por su contrato como jugador profesional del equipo. Ahí Roberto deja de ser solo hermano y se convierte en padre y representante, mientras Ronaldinho guarda ese trauma para disfrazarlo con una sonrisa en el balón que cada vez que jugaba en las favelas. Qué fuerte, ¿no? O sea, tu familia tiene una celebración, un miembro de la familia es jugador profesional,
te dan una casa que, para estos futbolistas que vienen de entornos humildes, es totalmente un cambio de vida radical. Me encantó tu entornos humildes. Bueno, hay que decir las cosas de la manera más adecuada posible. ¿Cómo se dice? Políticamente correctas. Políticamente correctas. Pero bueno, y en lugar de ser un motivo de festejo, se vuelve un lugar que lo asocias con tragedia. Sí, está difícil su situación porque al final de cuentas ellos, pues de vivir en las favelas, ahora ya tienen su casa con alberca. O sea, ¿cuándo se iban a imaginar ellos? ¿No? Y todo gracias a su hermano, que su hermano jugaba a ir con el gremio y por eso les daban esa prestación. Sí, ¿no? Ese beneficio de tener una casa, de sacarlos de las favelas, pero también, bueno, ya estás ahí. ¿Te mantienes viviendo ahí en una casa donde hubo una muerte familiar, un impacto tan fuerte? Pues yo creo que ya depende de cada quien, ¿no? O sea, porque, a ver, yo creo que lo difícil sería si la manera, ¿no? Pero pues, al final de cuentas fueron por causas naturales, causas que pues atravesaron sus familias y no creo que sea como que algo que te obligue a salirte de ahí si tus necesidades no te lo permiten. ¿no? Sí, totalmente. Que era el caso. Sí, que era el caso. Pero si puedes, pues bueno, te vas y ya, tal, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a entrar ya con Ronaldinho. Ya vamos a dejar a Roberto de lado un momentito, porque va a ser un personaje relevante en esta historia. Y bueno, bastante relevante. Sí. Bastante relevante el hermano de Ronaldinho. Van a escuchar el hermano de Ronaldinho. Pero bueno, Ronaldinho entra a las inferiores de Gremio y ya era un distinto. En el Campeonato Mundial Sub-17 en Egipto, él, representando a Brasil, logra ser campeón. Lleva al scratch a su campeonato y su primera explosión ya a nivel profesional fue en el 1999, la final del Campeonato Gaúcho. Un niño flacucho, de pelo corto, humilla a Dunga, capitán de la selección campeona del mundo. Entonces Dunga, un veterano ya de 1000 batallas, contención, férreo, disciplinado y que le gustaba pegar, pues ve cómo este muchachito irreverente, que todavía no tenía esos rizos que reconoceríamos más adelante, pero le hace un sombrerito y una elástica, lo que siempre le gustaba hacer a Ronaldinho, dejando claro que ese iba a ser su estilo. Y eso le permite llegar a la Copa América de Paraguay en 1999. Y ahí, en su debut, todo queda claro. Con el número 21 en la espalda, contra Venezuela, recibe un pase de Cafú y ¡pum! Sombrero y gol. Andale. Dejó su marca desde un principio, levanta su primera Copa América, aunque ya era un jugador de relleno. Eso, la verdad... O sea, todavía no era tan relevante ahí no, era un jugador que entraba de cambio porque, a ver, era Ronaldinho además porque existía un Ronaldo. Claro. Ronaldo, y pues bueno, había que darle el diminutivo ahora. Curiosamente, se le presenta la oportunidad de ir a otro torneo ese mismo verano. Va a la Copa Confederaciones, donde ya no van las estrellas de Brasil y Ronaldinho es el referente de ese equipo. Juega esa Copa Confederaciones en México, llegan hasta la final contra México, pierden la final, pero Ronaldinho se consagra como el campeón goleador del torneo y el MVP del torneo. Que la verdad en una talla como la Copa Confederaciones, o sea que realmente sí es importante, bueno, era importante, el que sea el goleador. O sea, sí mandó un buen mensaje para Brasil, ¿eh? Totalmente. Ahí ya era un indicativo que tenían una estrella naciente. Sí. Y a ver, y en Brasil no es poca cosa. No, porque es un Brasil que pues, venía a ser campeón del mundo, subcampeón del mundo en Francia 98, que tenías a Ronaldo, a Rivaldo, tenías jugadores de talla totalmente internacional y no solo de ese entonces, histórica. Totalmente. Y eso apenas en el que 99. 99. Después en el año la temporada del 2000-2001, todo parecía pintado para su consagración con Brasil, pero el ciclo mundialista fue un calvario para él. Jugó menos de 10 partidos con la selección en estos 2 años, donde hubo Copa América y Copa Confederaciones y ni así. Estaba estancado en Gremio y afortunadamente gracias a su hermano Roberto, que ya lo representaba, da el salto a Europa en el verano del 2001. Todo esto al Paris Saint-Germain. Pero ojo, no al PSG millonario de hoy. Era una realidad que muchos de los que nos ven y escuchan creían que es mentira. Era un PSG de media tabla.
pocos títulos y finanzas muy cuestionables y escasas. Su técnico, Luis Fernández, lo dejaba en la banca frecuentemente. Ronaldinho no estaba siendo la figura esperada. ¿Cuál era la razón? Bueno, regresaba tarde de sus vacaciones en Brasil y se le veía demasiado en la noche parisina. ¿Te suena conocida la historia? Bueno, saludos a Neymar. Pero bueno, eso fue a los 21 años. El talento de Ronaldinho ya peleaba contra toda la historia en Brasil. Sí, a ver, Brasil, fiesta, fútbol, sabemos que va ligado. Claro. Y históricamente ese ha sido no solo Ronaldinho, como tiraste ahí la broma con Neymar, pues también Ronaldo, Roberto Carlos, todos. Históricamente el latino es fiestero, pero brasileño, o sea, es mucho más fiestero que yo No creo. por nada el Carnaval de Río es tan tentador. No por nada Neymar se regresó cuántas veces el mismo día a Brasil a pasar el cumpleaños de su hermana, creo, o algo así. Sí, siempre había una lesión de casualidad que le permitía ir a festejar a su hermana a Brasil. A ver, también antes Romario hacía pactos con Johan Cruyff de que si le metía 2 goles en el partido, le permitían ir a Brasil. Claro. Entonces, y los metía. Y los metía. Los metía. Estaban tan motivados que eso les hacía. Sí, yo que, pues a ver, la fiesta en Brasil, digo, no he tenido el gusto de estar por allá, pero seguramente es espectacular porque todos los brasileños les gusta la fiesta. O sea, no hay forma de que no. A ver, aquí en México es espectacular también la fiesta. Por algo también tenemos muchos problemas en la selección mexicana. Sí, pero de Brasil es una característica total. Sí. Entonces, bueno, aquí Ronaldinho tiene su dosis de culpa porque, bueno, también hay que ser profesional y hay que rendir en el trabajo. Pero bueno, empezaba ya su aventura europea. Y bueno, llega Brasil en 2002 y el PSG en esta temporada. Que bueno, con el PSG empieza a retomar algo de sentido, sobre todo en la segunda parte, el segundo semestre de ese año futbolístico, que ahí el club sí le ayuda, pero lo mejor llega para el verano. Se lo guardó. Brasil logra calificar en la última jornada de las eliminatorias al Mundial, porque Ronaldo Nazario estuvo lesionado gran parte, más de un año, por su rodilla. Entonces, Brasil no tenía esa rumbo. Rodilla que, hijos. Esa rodilla le costó un montón. Le costó la carrera y nos quitó tal vez al mejor jugador de la historia. Pero ya tendremos capítulo de Ronaldo eventualmente. Llega Luis Felipe Scolari, nuevo entrenador de Brasil, y él, de manera sorpresiva, lleva a Ronaldinho al Mundial. Lo mete en la lista final para su primera participación en la máxima competencia de selecciones. Y ahí se perdona todo. Mundial de Corea-Japón 2002 y Scolari se la juega de inicio con la triple R. Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho de titulares. Ándale. Aquí se viene la mayor aportación de Ronaldinho y es en el partido de cuartos de final contra Inglaterra. Un tiro libre, techado totalmente, la manda al ángulo de David Seaman, que se queda totalmente sorprendido. Y todos recordamos ese gol. Un auténtico golazo y es el único gol del partido. Sí. Brasil califica gracias a eso y eventualmente logra el pentacampeonato del mundo ante Alemania y Diño ya era una estrella global. Los rizos empezaban a salir. Es que yo creo que, a ver, las estrellas en general se definen en esos momentos, ¿no? En los momentos importantes. Totalmente. En los momentos clutch. En los momentos, exacto, en los momentos clutch, porque si no apareces en esos momentos, ¿de qué sirve que seas tan bueno? ¿No? Sí, no, a ver, las estrellas son para los momentos grandes, no son para los partidos amistosos, no son para los partidos de fase de grupos. Les piden estar cuando la presión está al máximo. Y en un mundial es en una etapa eliminatoria. Sí, y bastante importante ese mundial para Ronaldinho porque ya es donde se consagra como un jugador de élite. Sí, es su presentación en sociedad, es su primer mundial. Lo hemos repetido mucho porque es donde los jugadores, sobre todo las estrellas, las promesas, es donde le muestran a los clubes importantes, pues, hey, aquí estoy yo y yo voy a ser un referente del mundo en el futuro. Y ahí es cuando ya todos los otros equipos empiezan a voltear a ver a Ronaldinho, ¿no? Llegó la temporada del 2002-2003. Al iniciar la temporada futbolística posterior al Mundial, pero se mantiene en el PSG, donde además sus números no estaban siendo mejores a los de la complicada primera temporada en París, porque la verdad es que sí fue bastante
tediosa esa temporada porque no le daban juego. Y hay que ser honestos. A ver, era un París pues muy humilde. Entonces no es lo que estamos acostumbrados a que tienen a los mejores del mundo y también eso les facilita mucho. A ver, Ronaldinho se las tuvo que ver complicadas porque no tenía aliados de su nivel. Pero a ver, que le echan mucho la culpa también a la fiestecita, ¿verdad? O sea, que no era nada más por... Sí, hay de todo. Pero bueno, por si eso fuera poco a nivel internacional, Brasil lo lleva para la Copa Confederaciones del 2003, pero hacen un ridículo monumental al quedar fuera en la fase de grupos. Esto sumado a que en los torneos jugó en Francia, donde debía lucir ante los aficionados del PSG, cosa que no sucedió. Un cambio era bastante necesario. Sí, aquí imagínate, pues de por sí no rendía por fiesta en el París. Se juega la Copa Confederaciones en Francia, donde jugaba él en su club. Y en lugar de quedar bien para los aficionados del club, que digan, bueno, estamos aliviados de que Ronaldinho nos está mostrando su gran nivel, pues quedar fuera en fase de grupos no queda más que reforzar la narrativa de que pues no era la estrella o el salvador del PSG que estaban prometiendo. Sí, y también no estaba rodeado de la gente que pudiera sacar lo mejor de Ronaldinho, ¿no? O sea, yo creo que el PSG de ese momento no es el PSG de hoy y que definitivamente no era su lugar. Sí, no, muchas veces, como bien dicen, es el lugar donde llegan, el entorno que te rodea, lo que te hace florecer. El proyecto, porque el PSG de ese momento no tenía proyecto. Sí. No tenía proyecto en lo absoluto. O sea, sí querían, sí intentaban, pero no había nada claro. No tenían petrodólares. Vamos a decir las cosas como son. No quería decirlo, pero bueno, no tenían petrodólares. Y bueno, llega la temporada 2003-2004 y aquí es el parteaguas de su carrera. ¿Por qué? Porque llega el Barcelona, pero bueno, demos contexto un poquito de cómo estaba el Barcelona. Barcelona era un equipo hundido, gris, que jugaba Copa UEFA, pero no jugaba Champions. Y llega un joven, Joan Laporta, en la campaña presidencial del club, que promete que va a fichar a David Beckham si ganaba las votaciones. Pero sorpresa, Florentino Pérez, el magnate y presidente del Real Madrid, se adelanta y ficha a Beckham para el Real Madrid en el proyecto de los Galácticos. Entonces, al Barcelona le queda como premio de consolación el fichaje de Ronaldinho. Y aquí hay que mencionar lo que rodea esta historia, porque es más que solo esto. No, y ojo, que desde mi perspectiva, ese premio de consolación le salió bastante bien. A ver, es el mejor premio de consolación de la historia. Es una ganga, no entiendo. Le hicieron un favor al Barcelona. Así es. Pero bueno, todo esto se da porque aquí, y el gran perdedor terminó siendo el Manchester United. Sir Alex Ferguson ya sabía que Beckham se iba. Se habían peleado, Beckham le cortó la ceja aventándole un tachón en un partido contra el Real Madrid. Y ya Sir Alex Ferguson tenía claro que Ronaldinho iba a ser el número 7 del United, el elegido, el que ya era la nueva cara del Manchester. Sí, o sea, ellos ya lo tenían en sus planes para contratarlo y que ya estuviera dentro de sus filas en el equipo. Sí, iba a ser el fichaje. Hubiera sido raro, ahora mismo no me lo imagino ver a Ronaldinho en el Manchester United en Inglaterra, pero bueno, ya se da esta carambola que pues Real Madrid se roba a David Beckham y Barcelona actúa rápido y termina robándole al Manchester United a Ronaldinho. Entonces, Diño llega al Barcelona por solo 24 millones de euros. Imagínate esa cantidad en los montos que se tienen ahora, pues bueno. No, y si lo comparas con que, no sé, este Chicharito en su prime, como lo platicamos en el capítulo anterior, cuando se va de Manchester United a Bayer Leverkusen, es vendido por 12 millones. Sí, no, 24. Compáralo, 24, Ronaldinho. Pero Ronaldinho en ese tiempo... Sí, o sea, es un dineral. Un dineral. Pero bueno, se va al Barcelona. Tiene un impacto inmediato. No gana en la liga, pero ya se ve un Barcelona muy diferente. Y eso le basta para lograr el premio FIFA al mejor jugador del año, que no es poca cosa. No. Y aquí es donde empieza a ser el Ronaldinho que todos conocemos, ¿no? O sea, que no... Es el Ronaldinho que recordamos, porque si te pones a pensar... Sí, la alegría del fútbol. Fue lo que le trajo a Barcelona. Y nadie... Bueno, a ver, muy poca gente se acuerda de Ronaldinho antes de Barcelona. Sí, no está en la memoria colectiva porque tú lo dijiste, París no era su lugar. A pesar de que es la ciudad de las luces, y pues bueno, tal vez eran demasiadas luces para él. Sí, no, y a ver, y cuando estuvo en Brasil, pues
no existía la globalización del deporte del fútbol como para que todo el mundo lo volteara a ver. No, ya cuando estás en Europa, bueno, pues ya tienes los ojos del mundo. Pero aún así estaba en un equipo que no era tan relevante o tan importante. Ya cuando llega al PSG, ya al Barcelona, ahí es cuando realmente nosotros tenemos recuerdos o imágenes de Ronaldinho jugando de verlo fútbol. Jugar y pues bueno, llega él, llega Rafa Márquez, arman un proyecto. Ahora sí hay un proyecto para respaldarlo. Cosa que no tenía en el PSG, ¿no? Y esto fue en la temporada del 2004-2005. En esta temporada fue la de su consagración como el Salvador y Rey de Barcelona. Aquí ganó la Liga, dio el primer gran golpe al proyecto de los Galácticos del Real Madrid, robándoles un trofeo, y ese patito feo llamado Barcelona empezaba a incomodar mucho, porque en esta época los Galácticos eran los Galácticos. Eran los Galácticos y a ver, yo entiendo que habrá mucha afición al Barcelona que nos vea, que nos escucha, pero diciendo las cosas como son el segundón de España. Totalmente, a ver, que tuvieron una gran época durante hace relativamente poco, que después fue manchada nuevamente porque después llegó nuevamente el Real Madrid a tener una época mucho mejor, ¿no? O sea, sí tuvieron el sextete y todo, pero bueno, ese es punto y aparte. En España y también en Europa, además de la Liga, se sumó otro título con Brasil, ya que la Copa Confederaciones, que fue jugada en Alemania, al vencer en la final a nada más y nada menos que Argentina. Entonces, al ganar esta copa, fue prácticamente un año redondo. Sí, a ver, Ronaldinho dominaba el mundo. Era el mundo de Ronaldinho y todos vivíamos en él. Sí. Entonces ahí... Y estábamos felices de vivir en él. Totalmente, porque era un fútbol de alegría, era un mundo donde comenzaban ya los anuncios de Nike, la R10, los retos, el yoga bonito. Entonces, cuando todos creíamos que David Beckham y su revolución mediática con el Real Madrid, el guapito, güerito, iba a hacer todo, pues llegó Ronaldinho y con un brazo le hizo quítate. Sí, no... Y es que es lo que platicábamos al principio, ¿no? Que Ronaldinho llegó a implementar esta forma de jugar fútbol, que no es que él la llegara a implementar, es como se jugaba en Brasil, pero el mundo, como no estaba tan globalizado, no lo conocía. No conocía esta manera tan bonita de jugar fútbol, del regate, del sombrerito, del besito al balón. Y que se lo permitió Barcelona, porque a ver, sabemos que Barcelona con su tiquitaca y Cruyff y su escuela de la Masía tan rígida, estaba en un punto tan bajo que se permitió cederle el mando del reino a él para que no fuera de tiki-taka y fuera más, tomo la pelota, me quito a 4, me voy al borde del área y le pego desde ahí a la escuadra. Como si fuera tan fácil, ¿no? Sí. No, pero al final de cuentas en un equipo que no tiene nada que perder, ¿sabes? Y tiene todo que ganar, como que es el riesgo ponérselo a Ronaldinho. Hoy no suena loco. A lo mejor en su momento sí era algo bastante loco, pero sí es algo que yo creo que está bien aplaudírselo a un equipo como el Barcelona, de decir de que, oye, acertaste ahí, ¿no? Como siento que también lo están haciendo en estos años, ¿no? Con Lamine Yamal, con Pedri, ¿sabes? O sea, con varios... Sí, pero aciertan siempre que están acorralados también. Si te fijas, ahora aciertan porque no tienen dinero para fichar y en ese entonces aciertan porque les cae Ronaldinho de consolación y porque pues se les fue Beckham. A ver, generalmente pasa que no nada más en los equipos de fútbol, sino que en general en la vida, cuando ya lo haces de una manera y luego tienes dinero y dices de que ahora lo voy a hacer con dinero, muchas veces te sale mal la jugada. Y yo creo que al Barcelona cuando le empezó a llegar el dinero de Messi, de Ronaldinho, de toda su época del sextete, pues fue cuando realmente todo se vino abajo, cuando empezó a hacer las cosas de una manera que ellos no sabían. Y que no es su esencia, porque a ver, cuando el Barcelona ha caído es cuando han intentado ser como el Real Madrid. Exacto. Y el Real Madrid sabe hacer éxito con billete. Sí. Si lo pones a hacer con bases, batallan. También pueden, pero batallan. El Barcelona no. El Barcelona es un equipo más de bases, más de las fuerzas básicas, de la Masía, de todo este tipo de jugadores que vienen pedaleando desde abajo para llegar al primer equipo, ¿no? Y ahí es donde ellos saben controlar y saben formar. Pero hacer las grandes contrataciones
Es complicado. Es complicado y no siempre funcionan. Sí, no, son contados. Son contados. Ronaldinho fue un caso. Sí, y se aplaude. Y bueno, viene la temporada 2005-2006 y aquí vimos por primera vez la gran dualidad que condenó a Ronaldinho. Porque por un lado, fue la temporada que marcó los dos momentos más importantes de su carrera. El primero de ellos, 19 de noviembre de 2005, en el Santiago Bernabéu. Clásico contra el Real Madrid. Y Ronaldinho destroza a los Galácticos, al grado que deja tendido a Sergio Ramos, se va por la banda, mete 2 goles y la afición del Real Madrid, en algo nunca antes visto, se pone de pie a aplaudirlo, a aplaudir al rival del acérrimo rival. Es que está cañón, porque a ver, lo que hace también es una obra de arte, ¿no? O sea, el poder hacer que el Bernabéu se levante para aplaudirle a Ronaldinho es porque hiciste algo fuera de lo normal, algo fuera de lo natural. Sí, y a ver, con Ronaldinho. No, eso no lo logró Messi no. En el Bernabéu, no lo logró Cristiano en el Camp Nou. O sea, Pero ahí te va, también yo creo que son distintos tipos de jugadores y que por eso no lo lograron tampoco, porque cuando estaba Ronaldinho no existía otro Ronaldinho en el Real Madrid. Sí, no, había una diferencia, a ver. Era Ronaldinho, luego kilómetros de abismo y el siguiente a su nivel. Sí, exacto. Y ni siquiera en la misma posición. O sea, como que sí había muchos buenos jugadores, pero no estaban al nivel de Ronaldinho. En ese momento no lo estaban, al menos, porque enfrente en la cancha estaba Ronaldo, estaba Zidane, estaba Beckham, pero pues no estaban a esa altura ahí. Sí, pero no es comparable desde mi punto de vista. No, ahí Ronaldinho se aseguró de ganar su primer Balón de Oro con esa exhibición. Y bueno, en el resto de esa temporada futbolística, gana además el bicampeonato de Liga con el Barcelona y rompen, que es lo más importante, la sequía de más de 10 años de no ganar una Champions League. Vencen en París, precisamente. Pues ya la andan alcanzando otra vez, ¿no? Sí, le andan echando ganas. Ya la alcanzaron, ya pasaron fue 2015 la última, ya estamos en 2026. Ya estamos cumpliendo los 11 añitos. Sí, entonces ahí, pues bueno, vencen al Arsenal en París, donde él había jugado con el PSG, 2-1, y Ronaldinho era el rey del mundo. Pero, pues todo esto pasa factura. Una temporada de fútbol es muy larga, pasa factura, y harto de esta exigencia, todavía le quedaba por jugar el Mundial de Alemania 2006, que era su Mundial. Era donde él llegaba como el mejor jugador del mundo, pero Brasil era campeón del mundo. Y ahí creo que los excesos de confianza hacen que esto se convierta en una fiesta. Tenían a Ronaldinho, a Ronaldo, a Kaká, a Adriano, Roberto Carlos, y llegan ya los testimonios de que la concentración era una fiesta todos los días. Sí. No había disciplina, no había pensar en los rivales, y eso pasa a consecuencias. Ronaldinho termina siendo un fantasma en el que iba a ser su mundial, el mundial donde era la figura de todo el torneo. Brasil era el favorito a ganar el título, quizás el mayor favorito de la historia de los mundiales, y estaban ganando apenas con el peso de la camiseta brasileña los partidos, hasta que tuvieron a Zidane y a Thierry Henry enfrente. Eliminados en cuartos de final, fracaso fuerte de Ronaldinho en el considerado su mundial, y Brasil dice chao. Es que, o sea, yo creo que es la primera vez, si no es que la segunda, donde se da, bueno, no sé si se da cuenta, pero donde la fiesta le cobra factura, ¿no? Porque, a ver, en el PSG le estaba cobrando factura, pero era una factura que él no estaba dispuesto a pagar, de no salir de fiesta con tal de poder jugar en el PSG, porque era uno de los principales problemas en el PSG, que era de que, oye, pues que se la pasa de fiesta. Y los ojos de una Copa del Mundo, pues al lado del PSG, nada que ver. Nada que ver, pero es la primera vez real que te dice que, oye, es tu mundial. Y dices, no, prefiero la fiesta. No lo sé, a veces juega a favor la fiesta y a veces te juega en contra, ¿no? Porque luego genera mucha hermandad, mucho vestuario, mucho vestidor. La haces antes del torneo o después, pero durante, ahí es donde los brasileños no paran, hermano, no paran. Que nos inviten, por favor. Entonces yo creo que es la primera vez que le cobra factura, y una factura bastante cara, porque una Copa del Mundo. Su última.
su última, y dices, ¿era la de él? Era la de él, la que dejó ir. Pero bueno, todo lo que sube tiende a bajar. Y si subes muy rápido, normalmente la caída es muchísimo más dura. Ronaldinho regresa al Barcelona distinto. Llega con más peso, menos velocidad y mucha más fiesta. Las lesiones misteriosas los lunes y viernes eran ya más que un secreto a voces, porque... Qué casualidad, ¿eh? Sí, o sea, como que el lunes y viernes como que algo me suena. Él se armaba los juevesitos, yo creo. Sí. No ganan la liga, pero alcanzan para ser la última estela de su buen rendimiento. 24 goles y 12 asistencias, pero la magia y la sonrisa ya no estaba. Brasil ni siquiera lo lleva a la Copa América y entonces se prenden todas las alarmas. Sí, aquí a ver, ya para que no te lleven a la selección, la cosa está grave. Es que a ver, también seamos sinceros. Brasil no es México. ¿Sabes? Sí, no, hay de dónde escoger. Ellos sí tienen de dónde escoger. O sea, sí, nosotros es... Oye, es que este güey, échalo, tráetelo. Le sabe pegar a la bola. Viene. Tráetelo. Y en Brasil no. En Brasil... No, si no eres tú, es alguien más. Si no estás tú, estaba Kaká por ahí empezando a resurgir a su mejor momento. Entonces... Pues, ahorita jugadores como Endrick no están seguros para el Mundial. Oh. Neymar no está seguro para el Mundial. Yo creo que si lo llevan a lo mejor es porque... Pues por liderazgo y porque quieren llevar y a ver su último Mundial o no sé, pero ya no le corresponde ir a Neymar. Y Endrick, quién sabe si tiene espacio para ir. Sí, yo creo que va a estar difícil. Yo creo que no va a terminar yendo. Pero bueno, en este caso de Ronaldinho, a mí sí se me hace muy curioso que lo mencionamos anteriormente, debutó en la Copa América del 99 y fue la única que jugó. O sea, por azares del destino, ya no se le volvió a presentar la oportunidad de jugar una. ¿Por azares del destino o porque él lo decidió así? Bueno, él jugó gran parte de rol para sí, no, o sea, no vas porque no quisiste dar tu máximo en el fútbol, porque preferiste la fiestecita. Digo, creo que también hay una lesión por ahí que... Sí, pues bueno, es que mientras más fiesta, más te puedes lesionar. Sí. O sea, una va de la mano con la otra. Si tú no eres profesional, pues las lesiones se presentan más seguido. Y aquí en el Barcelona también coincide que Ronaldinho permea a sus compañeros. Entonces, Deco, todos los demás, el proyecto de Rijkaard ya iba en picada cada vez más notoriamente. Lo pagó los platos Giovanni Dos Santos también, porque pues bueno, Ronaldinho era su mentor y le presentó la fiesta. Lo que queremos que no pase con Gil Mora, le pasó por favor, no. a Giovanni. Pero bueno, se viene la temporada 2007-2008 y aquí creo que fue la imagen más triste de Ronaldinho para los que nos enamoramos de su fútbol, porque jugando para el Barcelona cada vez jugaba menos. O sea, como dijimos, el equipo de Rijkaard ya estaba en una decadencia total y Ronaldinho incluso pierde la titularidad del equipo. Llega a Thierry Henry como fichaje y a pesar de que en ese verano tuvo la oportunidad de jugar los Juegos Olímpicos de Beijing, buscando el último título pendiente que tenía con Brasil, que era la medalla olímpica de oro, pues solo le alcanza para la medalla de bronce en un torneo donde queda campeón un tal Lionel Messi con Argentina. La sonrisa se le borró por completo a Ronaldinho, una decepción y pues ya el prime, el fuego que lo caracterizaba se acababa. Y a ver, y yo creo que aquí es donde le pasa la batuta a Lionel Messi, ¿no? Como que él aceptando que, pues bueno, ya su tiempo había terminado y que él era gran promotor de Lionel Messi, ¿no? O sea, de decir de que, oye, Leo es el siguiente más grande del mundo y que fue bastante corto ahí el prime de Ronaldinho. Fue cortísimo. A ver, nosotros lo vemos al pasado con nostalgia tal vez y recordamos porque su pico sí fue muy alto. Ah, sí, muy alto. O sea, probablemente, como decimos, es el pico más alto o la mayor diferencia que se ha visto del mejor del mundo con el resto. Le alcanzó para el Balón de Oro, pero durar tan poquito te deja esa sensación de que ¿por qué? Sí,
esperábamos más, que es lo que te digo, que luego muchas veces la gente pone las expectativas muy altas de que muchas veces los jugadores ni quieren alcanzar esas expectativas. Sí, y que simplemente son obligados a cumplirlas porque la gente se lo está pidiendo. Pero Ronaldinho a lo mejor ni lo quería. Él podía decir, yo quiero jugar más los fines de semana y luego entre semana tener mi fiesta y seguir divirtiéndome porque, a ver, Ronaldinho era muy bueno porque se divertía jugando. Exacto. Y para él era bastante válido el decir, oye, yo ya no. Estoy tranquilo, o sea, me gusta pasármela padre, divertirme jugando fútbol, pero no con las exigencias de estar cumpliendo con las expectativas de los demás y que tengo horarios, que ganar este premio, dietas. No. Yo ya gané mi billetito, yo ya estoy bien y estoy feliz. Porque llega la temporada 2008-2009. La situación se volvió insostenible. En el 2008 llega Pep Guardiola y toma la decisión más valiente de su vida, que era echar a Ronaldinho. No por falta de talento, sino para proteger a un joven Lionel Messi de las malas influencias. Lo que tocamos ahorita. Sí. Llega Pep Guardiola y dice, me tengo que deshacer de las malas influencias del equipo, ¿no? Y que en esos tiempos también se salvó Eto'o, pero después... Eto'o se aferró. Se aferró a quedarse, ¿no? Y como que con la intención de te voy a demostrar. Y demostró. Sí, demostró bastante, pero bueno, Guardiola cuando se determina a hacer algo, tarde o temprano lo logra. Sí. Y con Ronaldinho, pero entonces aquí entramos en un tema. Tenía salvación Ronaldinho y fue Guardiola el que decidió sacarlo de la escena del fútbol. Fue el que llegó a poner orden. Y nos privó tal vez de una resurrección de Ronaldinho. No, yo no creo, porque, a ver, yo creo que es un tema que lo platicamos fuera del podcast en algún momento, que era de Pep Guardiola es el promotor del fútbol o el destructor, ¿o cómo era? Sí, el promotor del fútbol o el inventor o revolucionario o el destructor, porque lo que él vino a hacer fue quitar toda inventiva, toda magia y poner automatismos, sistemas, todo esto lo más robotizado posible. Porque sí, el tiki-taka era una máquina de toques, pero pues eran toques ya planeados, ya mecanizados, donde no cabía ya la magia. Ya no hay magia. Y que yo en lo personal creo que por culpa de Pep Guardiola, que sistematizó y creó muchas tácticas alrededor del fútbol, dejaron de existir los Ronaldinhos. Sí. ¿No? Y dentro de todo de esta frase que siempre utilizo con respecto a eso de que por culpa de la táctica futbolística los Ronaldinhos dejan de existir porque deja de haber magia, es por lo cual Ronaldinho ya no tenía espacio con Pep Guardiola, porque Pep no busca a alguien con magia. Definitivo. Ahí Pep le entrega las llaves a Messi y a Messi sí le permite hacer cosas de más, pero es un Messi también joven, moldeable. Sí. A lo que le permitiera Guardiola. Entonces, creo que lo toma a su ventaja el propio Pep y dice, bueno, ya los veteranos que están más viciados, Deco, Ronaldinho, no los voy a poder corregir. Entonces, que también, bueno, yo se lo aplaudo porque se requieren pantalones para sacar esas figuras porque Pep no era nadie como entrenador ahí. Sí, no, hasta ese momento no era nadie, pero había jugado en el Barcelona, entonces llega al Barcelona y manda a Ronaldinho al AC Milan por 25 millones de euros, cerrando la etapa más gloriosa, pero muy corta de un rey en España. Ronaldinho no rindió en ese primer año, fue criticado Ancelotti y terminó siendo relegado al banquillo en favor de David Beckham. Y bueno, los vuelve a unir el destino. A ver, otra vez. Beckham, que iba al Barcelona y luego termina en el Real Madrid, llega Ronaldinho al Barcelona, se unen en el Milan y termina Beckham contra todo lo que hubiéramos pensado, banqueando a Ronaldinho. Y es lo que dijimos, que el prime de Ronaldinho dura muy poco, porque realmente el prime de Ronaldinho es en el Barcelona. Sí, es 1 año y medio, porque creo que ni siquiera son 2. No, es como 1 año y medio de Ronaldinho en su prime en Barcelona y después en Querétaro, pero en su prime en Barcelona.
Porque después de ahí se va al AC Milan y empieza a desaparecer, empieza a tambalear, ¿no? Sí, es que ya es un estado de relajación, ya se le había pasado de peso también. Entonces ya era un juego cuando quiero, más que un jugar por una motivación o un gusto de seguir demostrando ser el mejor del mundo. Entonces llegamos a la temporada 2009-2010, la segunda con el Milán, que fue la mejor que tuvo en Italia, pero hubo un motivo detrás de eso. El dueño del club, Silvio Berlusconi, también ex primer ministro de Italia, una figura política, le hizo prometer que se iba a tomar en serio la temporada después del bajo rendimiento por las salidas nocturnas del primer año. Entonces, a partir de ese momento, de esa promesa que le hace a Berlusconi, que fue quien lo lleva a Milán, se vuelve la gran figura del equipo y en esa temporada los lleva a pelear con el título. Pero ¿qué pasa? Que pues lo pierden porque tenían enfrente al Inter de Milán de Mourinho. Un Inter de Milán de Mourinho que bastante gana complicado. El triplete. La Champions. La Champions deja fuera al equipo, al Barça de Pep en semifinales. Entonces, que aquí, bueno, como curioso caso es la venganza de Samuel Eto'o, porque a Samuel Eto'o lo mandan corrido al Inter de Milán y se llevan a Zlatan Ibrahimovic porque Zlatan quería ganar la Champions y la termina ganando el Inter, con Eto'o siendo bicampeón de Champions y triplete 2 años consecutivos. Y fue cachetada con guante blanco. Ahí. Sí, totalmente. Ahí le fue desde la que le dolió a Pep. Pero bueno, Ronaldinho es líder de asistencias de la Serie A con 16 y además es el segundo mayor goleador del equipo. La verdad, bastante bien para lo que nos venía mostrando de temporadas anteriores. Los meses previos al Mundial de Sudáfrica 2010, incluso hubo manifestaciones públicas en Brasil pidiendo su regreso a la selección nacional. Pero aquí viene el gran problema. El entrenador era Dunga. Dunga, aquel jugador al que Ronaldinho exhibió y humilló cuando recién salió al fútbol con Gremio, pues Dunga era conocido por su férrea disciplina y siendo el entrenador de la selección nunca iba a permitir el regreso de Ronaldinho. Lo deja fuera. Por lo mismo, otra vez volvemos, la fiesta. No, o sea, la fiesta le jugó en contra toda su carrera a Ronaldinho. Y que si nos ponemos a pensar, los cantantes viven muchas veces de una canción. Ronaldinho vive de 1 año y medio de fútbol. Sí, es... Nada más porque es 1 año y medio, si no diríamos One Season Wonder. Sí, literal, porque no tiene un previo y no tiene un después del Barcelona. Aunque, donde sí se la doy, es que en algunos torneos con la selección brasileña tuvo sus destellos. Sí, pero bueno, destellitos. Es como cuando sacan algún single por aquí, los artistas acá, sí, pero ya no es un álbum hit. Sí, no. Y en este tiempo en donde Ronaldinho se iba para abajo, llega la temporada del 2010, 2011, 2012, y de nuevo la motivación se le fue acabando y la fiesta fue de nuevo siendo la gran protagonista. Por lo que fue insostenible seguir en el Milan y a media temporada, el 11 de enero del 2011, le rompieron su contrato y tuvo que regresar a Brasil con el Flamengo. ¿Cuál fue el resultado? Una locura. El club puso una línea telefónica para que los fans denunciaran si lo veían de fiesta. Pero ¿te imaginas? Cañón. Pero una semana después silenció las críticas con un triplete contra América Mineiro. ¿Te imaginas eso? Sí, no, a ver. Un 911. Para decir, aquí está en el antro de Ronaldinho. O sea, tenía... ¿Cuántos babysitters, güey? No, pues imagínate, toda la torcida brasileña, los miles de aficionados del Flamengo que pues bueno, quieren... Me imagino que más de uno se la perdonó, le dijo, te cambio la llamada por una foto aquí en el antro. Sí, seguro. Pero sí, qué duro tener que recurrir hasta esos recursos. Pues que imagínate, si un equipo está haciendo una inversión en un jugador, lo que más espera es que el jugador tenga ese nivel de compromiso y pueda darlo de regreso al club para dar los resultados. Pero bueno, después se marcó un triplete para que se callaran y lo dejaran de andar reportando, ¿no? Luego demostró esa jerarquía en ese mítico partido contra el Santos de Neymar, marcando 3 goles en ese 4-5 a favor del Flamengo. Pero se acabó lo lindo. Tras numerosas faltas sin justificar y declaraciones donde se quejaba por
por una supuesta falta de pago, abandonó el club el 31 de mayo del 2012 tras rescindir su contrato demandando al club. Todo esto apuntaba a que parecía el fin de Ronaldinho. Sí, a ver. Ya iba a decir Cristiano Ronaldo. Cristiano, ese es el fin, no se le ve de cerca todavía. Pero a ver, Ronaldinho, ese partido contra Neymar y Santos fue una locura. Son golazos de los dos, era totalmente un show que lo permitía, porque a ver, la Liga de Brasil es mucho menos exigente que las europeas, entonces sí, ahí se permitía la magia, para empezar. Neymar con Santos, Ronaldinho. No, y es la naturaleza de la liga, o sea, que existan este tipo de jugadores. Pinceladas, todo eso. Pases donde nadie los piensa, sombreritos, pues de todo básicamente. Pero también se pasan este tipo de cosas porque el fútbol sudamericano no tiene la misma seriedad del europeo. Entonces, no hay pagos, hay demandas, hay todas estas cosas. Que suele suceder mucho, ¿eh? Sí. De hecho, creo que sigue habiendo de que deudas del fútbol, no sé si bueno, fútbol sudamericano con algún equipo mexicano. Ah, sí, Independiente con el América, pasaron años, tuvo que llegar una inhabilitación de FIFA, eso causó que vetaran al América de poder fichar jugadores sudamericanos. Es una que en el fútbol sudamericano eso pasa mucho, ¿eh? Sí, ahí es una mafia. Sí, es una mafia. Pero bueno, llega el 2012, ya después de que se deslinda con Flamengo, y llega el Atlético Mineiro, uno de los equipos a los que Ronaldinho humilló siendo parte del Flamengo, con un triplete. Entonces dice Atlético Mineiro, allá no te quieren, pero yo sí. Entonces vente para acá, lo fichan el 4 de junio de 2012 y ahí ya muestra un alto nivel de juego, ya más asentado en la vida brasileña, le dan cierta manga ancha también para que él juegue cómodo, porque Ronaldinho, para que juegue, tiene que estar cómodo. Y bueno, aquí ya hay grandes actuaciones y momentos destacados, 9 goles, 12 asistencias, nombrado el mejor jugador del campeonato, y en noviembre de ese año lo renuevan hasta finales de 2013. Un año que 2013 es para él su last dance, de cierta manera, en trofeos importantes. ¿Por qué? Porque llega la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro. Llegan a la final venciendo, si te acordarás por aquí, a Tijuana. Sí. De Duvier Riascos y de Fidel Martínez, de Antonio Mohamed. Pero bueno, ese Ronaldinho... Ese Tijuana de Mohamed era bastante bueno. Sí, era un equipo muy, pero muy peculiar, con Dairo Moreno también andaba por ahí. Y llegan, bueno, a semifinales y por un penal que falla Duvier Riascos, a lo mejor no estaríamos contando esta historia de Ronaldinho, ¿eh? A lo mejor. Entonces, bueno, llegan a la final y enfrentan al Olimpia de Paraguay y bueno, el equipo brasileño empata la serie y la gana, gracias a Ronaldinho, que fue el máximo asistente del torneo, y con ese título se convierte en uno de los pocos jugadores en la historia del fútbol que tiene Mundial, Confederaciones, Copa América, Balón de Oro, Champions League y Libertadores, si no la había dicho. Entonces, pues ya en 2014 no queda más que le den el título de futbolista del año en Sudamérica, este premio llamado como Rey de América. Era año mundialista y Scolari, que se la había jugado con él llevándolo... Año mundialista en Brasil. En Brasil. Imagínate, mundial en casa. Tienes a Ronaldinho brillando en Brasil, en esa liga. Y Scolari, que se la había rifado por él y lo había apoyado en 2002 llevándolo cuando a lo mejor ahí no lo merecía, aquí dijo, tampoco vas. Sí, y yo creo que es una decisión bastante fuerte porque Scolari en ese mundial pues es el de Alemania, ¿no? Sí, el es 7-1. 7-1. Yo creo que también pudo haber sido una gran despedida para Ronaldinho. O sea, O le salvaron también, verse humillado con un 7-1 para despedirte de tu selección. A lo mejor con Ronaldinho hubiera sido 7-2. Yo iba a decir 5-1, pero bueno. 5-1, pues es que no es defensa, güey. Pero después viene lo más interesante en su carrera y lo que pasa con muchos jugadores sudamericanos o latinos en general que vienen a México a hacer billetes, ¿no? Entonces llega a la temporada del 2014-2015 y esta quizás sea la parte más surreal de su carrera como futbolista activo.
Gallos Blancos de Querétaro, un equipo humilde de México, pero que tenía nuevo dueño y dinero, enviaron al presidente del equipo a Brasil para convencerlo de fichar por ellos. Una movida de marketing brutal, pero Diño ya tenía sus vicios. No entrenaba, llegaba tarde, Vucetich se jalaba los pelos y el día de su debut no se sabía si lo iban a meter. Porque al final... Es una personalidad complicada de tratar porque la historia es interesante. El Calaco Villanueva, presidente de Gallos, viaja a Brasil a la casa en la playa y ahí tienen que explicarle todo cómo funcionar. Dicen que Ronaldinho solo acepta porque le dijo, eres el primer presidente que viene a visitarme a Brasil. No, y a ver, no llegó nada más porque sí, o sea, tuvo contacto con su hermano, con el hermano de Ronaldinho. Que todo pasaba por él. Hay que sí dejarlo aquí en el contexto clave, que todo el dinero, todos los fichajes, todo pasaba por Roberto, el hermano de Ronaldinho. Y sigue pasando. Sigue pasando. Y sigue pasando, ¿no? Entonces, fichan a Ronaldinho en una plática ya en su casa en Brasil y logran convencerlo de que regresara a Querétaro. Que fuera a Querétaro. Pero, ¿cuál era el problema? Pues que la indisciplina, los vicios, el alcohol, la fiesta, pues... Es paquete incluido. Es paquete incluido con Ronaldinho. Sí. Entonces, por eso, Vucetich se jalaba los pelos, no sabía ni qué hacer. Y el día de su debut ni siquiera sabían si iba a entrar o no iba a entrar. Sí, si iba a ir al partido ni siquiera. ¿Irá a venir Ronaldinho? Ah, sí, lo tenían ahí, pero lo tenían castigadón, ¿eh? Lo que se dice es que estaba Olegario Vázquez Raña, el dueño del equipo, en el palco con Azcárraga ahí viendo el encuentro y pues Villanueva, el presidente, Vucetich le había dicho, no te aseguro que juegue. Entonces, pues ya termina cediendo y ya nos dirás qué sucedió. Pero lo metieron de cambio en el Azteca. Anota un golazo ante el América y la afición americanista también le aplaudió. ¿Cómo no le van a aplaudir si estás viendo meter un gol a Ronaldinho? Un balón de oro jugando en la Liga Mexicana. La afición del América y cualquier afición contra la que hubiera jugado hubiera aplaudido ese día. Sí, totalmente. Sí, claro. No hay forma de claro. que no sucediera. Cualquier equipo que de la Liga MX hubiera, es más, todos andarían con el mismo jersey de Cristiano otra vez, de Ronaldinho. Tenemos muy presente a Cristiano hoy, el bicho. Pero bueno, termina llevando el equipo a una final. Fue tan inesperado como hermoso. El segundo semestre con Gallos aumentaron los roces con Vucetich, lo que terminó en la rescisión de su contrato en verano. Sí, a ver, esta etapa de Gallos es atípica, graciosa, no sé qué adjetivo ni siquiera ponerle. A ver, lo platicaba Tito Villa. Ronaldinho, para empezar, no manejaba dinero, él no sabía usar cajeros automáticos, sí. Le andaba pidiendo prestado a los jugadores muchas veces porque pues a él le daban una mesada y como buen futbolista pues se la gastaba y de repente ya no tenía de dónde agarrar. Entonces es una personalidad muy particular que la traes a una ciudad como Querétaro, que además tampoco es como la gran metrópoli de México, y le pones un entrenador que es gestor como Vucetich, que ya le había tocado lidiar con personalidades de fiesta en Monterrey, con Rayados, que era un equipo. Y que es muy chistoso porque todos los que entrenaron o jugaron con Ronaldinho tienen grandes anécdotas. Jordi Cortizo lo platica, que dice de yo iba a entrenar cuando Ronaldinho no iba. ¿No? Estaba muy chistoso. Dice, bueno, ya me tocaba hacer llamado porque pues no llegó. Hey, Jordi, vente. Jordi, vente porque Ronaldinho no llegó y necesitamos a alguien que complete aquí el entrenamiento, ¿no? O sea, qué cañón, ¿no? Pero así era la vida de Ronaldinho. Y Ronaldinho no tenía límites y no le podían decir que no. Y no le pueden decir que no también porque Gallos sabía lo que fichaba. A ver, querían una movida de marketing, querían hacer ese golpe de presencia porque, bueno, era la nueva televisora también, dando el contexto de que Imagen Televisión entraba como canal al cable mexicano y tendrían los derechos de Gallos, entonces necesitaban una figura. Sí. Entonces, hiciera lo que hiciera Ronaldinho fuera de la cancha, se lo iban a perdonar y aún en ese nivel malo para lo que conocemos de fuera Ronaldinho, pues lo lleva a la final contra Santos. Sí.
Y vaya que lo hizo bien. O sea, en su estancia en Querétaro, pese a que no entrenaba, no hacía nada, lo que quieras, hizo una buena temporada. Bastante buena. Sí, ya después, pues bueno, ya pierde la motivación como la perdió en todos sus equipos. Claro. Era ya una constante de su carrera. Y bueno, viene aquí un regreso a Brasil. 2015, el 11 de julio, firma por un año con Fluminense. Pero ¿qué pasa? 7 partidos y el 29 de septiembre ya estaba desvinculado del equipo por bajo rendimiento. Llega un buen rato sin jugar y en julio de 2016, en cosas muy Ronaldinho, por decirlo así, pues ficha para un equipo de fútbol 5, fútbol sala en la India, donde le ponen... la India, güey. O sea, ¿qué haces allá, güey? Ya, pues, a ver. Patadas de ahogado de ya. Creo que aquí hay que volver a mencionar a la figura de Roberto, su hermano. Porque, a ver, no queremos que se nos acabe la lana. Hay que buscar de dónde más nos van a seguir pagando. Sí. Entonces, como la mayoría de los familiares de los jugadores. Sí, hay que exprimir hasta donde se pueda. Ajá. Entonces, bueno, es un equipo con compañeros Ryan Giggs, Paul Scholes, Michel Salgado y Hernán Crespo. La verdad es un equipazo. Muy buen equipo. Pero bueno, otra vez lo de siempre. Pasan 2 partidos y deja la India. Se va porque, bueno, lo ya llaman para ser embajador de los Juegos Paralímpicos de verano de 2016 en Río de Janeiro. Se acaban esos Juegos y en septiembre hasta 2017 estuvo jugando para el Delhi Dragons, también en futsal. Ahí juega 16 partidos, mete 8 goles y ya para enero de 2018, ahí sí ya Roberto, el hermano, pone un hasta aquí, un comunicado donde dice: hoy Ronaldinho se retira de fútbol de manera ya oficial, pero ya era un 2018 donde Ronaldinho estaba en las sombras, fuera del foco. La gente ya lo veía si Ronaldinho retirado. se enteró de ese comunicado. No, o sea, sí. Como que era como que, sí. Porque al final de cuentas Ronaldinho a Roberto nada más le decía de que sí, lo que tú quieras, hermano. O sea, nada más mientras a mí no me falte, tú haz lo que quieras. Y a ver, tú recordaste Gallos como su última etapa realmente. Sí. O sea, todos estos 4 años que sucedieron en el proceso, yo creo que todos ya veíamos a Ronaldinho como un futbolista retirado, como un exfutbolista. Sí, no, a ver, desde Barcelona, lo repito, desde que salió del Barcelona empezó su retiro. Porque él ya lo que quería era disfrutar de la vida y también se vale, ¿no? Sí, totalmente. Y él nada más lo quiso hacer pues, ganando un billetito. Él tenía claras sus prioridades. A ver, era fiesta, dinero, fútbol. En ese orden, posiblemente. Sí. Seguramente están en ese orden. En julio del 2019, 57 propiedades pertenecientes a Ronaldinho fueron confiscadas debido a impuestos y multas que no quería pagar. Qué cosa, ¿eh? Qué lujo se daba para no pagarlos. Yo creo que aquí dejamos de pagar y nos caen luego. El juez finalmente los multa a él y a su hermano por 1.5 millones de dólares, pero no pagaron las multas dentro del tiempo asignado y le suspendieron el pasaporte. 1.5 millones era quitarle un pelito a Ronaldinho. Y que ahí te va. Muchos tienen la duda, porque, a ver, no están de dominio público de ¿por qué Ronaldinho llevaba un pasaporte falso cuando se fue a Panamá? Paraguay. A Paraguay. Cuando se fue a Paraguay, ¿por qué llevaba un pasaporte falso? Si es Ronaldinho. O sea, ¿qué? Bueno, aquí está la respuesta. ¿Ok? Como no querían pagar y no pagaban, el pasaporte se los suspendieron, ¿no? Y en marzo del 2020 nadie podía creer lo que estaba viendo en las noticias. Ronaldinho y su hermano Roberto eran arrestados e interrogados por la policía en Paraguay después de que usaran un pasaporte falso para poder ingresar al país y porque estaban asistiendo para un evento de beneficio. Un evento de beneficio. ¿Qué iba a decir el gobierno de Brasil de que cómo entraron si yo les castigué el pasaporte? Sí, no había lógica. No había lógica. Y él iba a un evento benéfico, iba a promocionar unos libros donde se alega que los organizadores del evento les dieron los pasaportes falsos en un engaño. Sí, ahí dicen, bueno, nosotros no los tramitamos, nada más es lo que nos dieron, pero a ver, si lo tiene suspendido el pasaporte,
por favor. ¿Qué crees que significa que tiene suspendido el pasaporte? Pues que no puedes viajar fuera del país, hermano. Pero le salió barato desde mi punto de vista. Le salió barato porque, bueno, se la dan como por buena y también yo no entiendo por qué pidieron un pasaporte. Porque para viajar de Brasil a Paraguay no lo necesitaba. No lo necesitaba. Es lo más ilógico de toda la historia. Sí, o sea, por un tratado comercial entre Paraguay y Brasil no requería pasaporte para viajar. Pero dijo, no me importa, mejor enseño mi ID falsa, ¿no? Sí. O sea, mi pasaporte falso. Pasó 32 días en una cárcel policial de máxima seguridad y lo más Ronaldinho de todo es lo que pasó adentro. Jugó el torneo de fútbol sala de la cárcel. Los presos se peleaban por tenerlo en su equipo. Ganó el torneo. Obviamente ganó el torneo. El premio era un lechón de 16 kilos. Celebró sus 40 años en la cárcel, comiendo asado con ladrones, pero sin perder la sonrisa. El 24 de agosto del 2020, Ronaldinho y su hermano fueron liberados de la prisión paraguaya tras un acuerdo de pagos. Es surreal, a ver. Es lo más Ronaldinho del mundo. Sí, o sea, porque yo te apuesto, además, que no se la pasó mal allí adentro, ¿eh? O sea, él convivía, se sonreía con los que estaban ahí adentro, le pasaban una pelota y ya, bueno, a la hora le dicen, bueno, un torneo, pues bueno, vamos a cascarear. Sí, o sea, a ver, son varias cosas dentro de esto que le pasa a Ronaldinho del pasaporte, ¿no? Que dices de, oye, a ver, no necesitas pasaporte, pero lo usas para un pasaporte falso para cruzar. 2, ¿piensas que la gente no te conoce o qué? Sí, a ver. Porque, a ver, yo creo que no sé si a lo mejor le plantaron un 4, pero seguramente también fue como de que, a ver, yo sé que tú no eres él. Sí, no, a ver, lo dicen, a ver, el pasaporte que llevaron se notaba que estaba adulterado y pues es Ronaldinho, o sea, no hay para dónde te hagas. Entonces, y es más por como la ofensa que sintieron los paraguayos de que, pues, ¿para qué me quieres traer un pasaporte falso si ni siquiera lo necesitabas? Ajá. Entonces, vamos a hacer valer nuestra ley, al menos para el susto un ratito. Y yo creo que también es mucho la inocencia de Ronaldinho, el no saber utilizar, por ejemplo, tecnología, que no saber sacar dinero, que no saber pagar cosas, ¿no? De que, güey, ¿eres un niño chiquito o qué? Pero a ver, Gus, te puede sorprender, pero más de un futbolista vive así, ¿eh? Sí, seguro. O sea, ellos delegan hacia su entorno, a la gente, en este caso familiares, como es el caso del hermano de Ronaldinho, y ellos no saben lo que se gastaron, lo que no se gastaron, lo que tienen, lo que no tienen, y a veces hasta los despelucan. No, y quién sabe cuánto dinero le ha robado Roberto. A ver, no estoy seguro de que lo haya hecho, pero seguramente le ha robado mucha lana o ha hecho negocios a sus espaldas. Sí, o él le dice, a ver, tienes que presentarte aquí porque tenemos un acuerdo no sé qué, y el acuerdo llega a Roberto, no llega a Ronaldinho. Y creo que también puede ser algo que pase con Messi, por ejemplo, y su papá. Sí, sin duda. Y Jorge Messi es un gran personaje del cual hablaremos cuando podamos hablar de Lío, que tengamos el episodio más adelante. Ese esperen lo que va a estar espectacular. Pero bueno, Ronaldinho, porque si de por sí con la cárcel no aprendió, Ajá. En 2025 nos trajo otro escándalo. Llega las criptomonedas, que sabemos que se prestan mucho para esto, y Ronaldinho se ve envuelto en una acusación de estafa que resultó en un robo de más de $15 millones. Un montón, porque bueno, él anunció su token, su criptomoneda, el 16 de febrero de 2025, afirmando que era algo que celebraba su legado. Utilizó las redes sociales para promocionarlo, incluyendo videos y publicaciones que sugerían el respaldo de plataformas importantes como Binance, lo cual resultó en información falsa. Y este token de nombre Star 10, por el Ronaldinho y su 10, fue lanzado el 2 de marzo de 2025. Trajo su inversión de millones de dólares rápidamente, pero solo 2 días después, la liquidez se agotó. O sea, la caída del valor de esa moneda fue de 97% y todas las víctimas empezaron acciones legales contra Ronaldinho, pues buscando una indemnización y bueno, dejando la imagen de Ronaldinho todavía más enlodada de lo que ya había estado por el tema de la cárcel. Gus, es otro escándalo innecesario. Y aquí es donde luego es la pregunta. A ver, ¿le falta dinero a Ronaldinho?
está teniendo problemas financieros o cuál es la causa de todas estas asesorías financieras o quién le dice de, oye, porque a ver, Ronaldinho no creo que se haya puesto a hacer un token de criptomoneda como para ver de que, oye, voy a vender esto y de que idea millonaria. Ni proyecciones, Oye, alguien llegó con él, le envenenó la cabeza y le dijo de, oye, vamos a hacer esto, puede ser negocio. Yo creo que llegaron con él y le dijeron, vamos a revivir un poco tu imagen después de esto que pasó, una criptomoneda está de moda y va a tener tu cara, tu número y la gente se va a acordar de ti. Se la vendieron a lo mejor por ese lado y puedes ganar dinero en el proceso, pero y pues de lo justo que platicábamos en unos momentos. A ver, Ronaldinho pues a lo mejor no tenía esa maldad o esa malicia de poder entender la motivación detrás de otras personas de hacer negocios a cuesta suya. Ajá. Y pues volvió a caer. Es lo que se vuelve a ver como complicado. O sea, que a este ritmo Ronaldinho va a regresar a la cárcel de una u otra manera. Porque es que, oye, no puedes estar aceptando todo lo que te dicen que puede ser negocio, tanto con su hermano Roberto como quién sabe quién fue el que llegó con este tema de las criptomonedas. Que meterte a criptomonedas en pleno 2025 ya está. Bro, no lo hagas, por favor. Pero aquí es donde llegamos a la mesa caliente. ¿Fue Ronaldinho un desperdicio de talento o su carrera, pues, duró lo que tenía que durar? Yo creo que es hasta cierto punto la parte intermedia porque no tenía para una carrera longeva por su estilo de juego. Sí. Entonces, mientras él fuera feliz, él iba a rendir bien. Pero en el momento que se le acabara la motivación o que ya se sintiera agobiado, porque creo que también eso fue algo que le jugó. O sea, tener el foco mediático, estar haciendo comerciales, estar presentándose en diferentes lugares, pues en lugar de jugar con una sonrisa, ya juegas hasta con una jeta, por decir así, de que y ya no rindes. Igual en el caso de él, que su fútbol, como mago, como artista, estaba basado en eso. Uh-huh. Y yo creo que deja mucho ya que desear, ¿sabes? O sea, como de, ya no sé si tenía un talento como tal, ¿sabes? Pero entonces, ¿tú le darías la razón a Guardiola de querer acabar con estos magos, con estos artistas? Porque pues no es algo sostenible a lo largo del tiempo. Entonces dependes del prime que tenga. Es que depende cuál sea el proyecto, ¿no? O sea, por eso luego muchos freestylers son súper famosos haciendo videos, pero jugando fútbol pues no tiene sentido, ¿no? No sé, a lo mejor, o sea, como proyecto, como equipo, le doy la razón a Guardiola. Como fútbol, me quedo con Ronaldinho. Si le vas a poner un video de YouTube a alguien que nunca ha visto fútbol, que lo quieras enseñar, le vas a poner a Ronaldinho. Sí, no le voy a poner la táctica de Guardiola porque se va a aburrir, güey. No, porque son 18 horas nada más dándole la vuelta, güey. No, pues, así no. Ahora, ¿dónde pones a Ronaldinho en la historia? ¿Lo pones en un top 10? Creo que no entra, O sea, ¿lo pones por encima de Cristiano o Zidane? No, yo creo que le condena mucho que su prime fuera tan cortito. Y eso que el de Zidane no fue tan grande, pero Zidane al final del día, pues logra mundiales, Champions, es como entrenador, pues ya le sumó bastante más a todo su caso dentro de la historia del fútbol. Y bueno, Cristiano, no hay ni cómo ponerlo ahí. Cristiano no es campeón del mundo, sí, no. Pero son 20 años de élite absoluta. Cuando lo pones al lado del año y medio de Ronaldinho, pues no. Yo era justo lo que estaba pensando a lo largo de este podcast, como que me quedé pensando de que, oye, Ronaldinho fue un producto que nos vendieron. O sea, porque a lo largo de repasar toda su historia. Un ídolo de transición. A lo mejor un ídolo de transición porque fue un año y medio que fue bueno. Sí, a ver, y lo exprimieron como no hubo... Y él también exprimió a todos los equipos como no pudo, o sea, como más, ¿verdad? Sí. Porque, a ver, tuvo un año y medio en el Barcelona bien. Sí, pero lo que fuera de eso, a ver, se sintió muchísimo más tiempo. Bueno, y en Querétaro. Porque, a ver, Querétaro, muy importante para su carrera. Yo creo que es
en la carrera de Ronaldinho, Querétaro fue su tope. O sea, lo mejor que pudo haber tenido. Sí, a ver, estaría discutible con el Barcelona de 2006. Sí, está debatible. Y ya tirándole un poquito entre broma y broma, pues entre eso y el Minero es lo que le sigue al Barcelona, ¿eh? O sea, no está tan lejos. No está tan lejos. Pero a ver, lo que decíamos, ese año y medio que se sintió como mucho tiempo de dominio de Ronaldinho, fueron portadas del FIFA, anuncios de Pepsi, Yoga Bonito de Nike, los hicieron sentir como si hubieran sido 5 años. Sí, sí, como si hubiera tenido un prime de 5 años cuando realmente no es lo que pensamos. O sea, Ronaldinho, a ver, tiene un talento increíble, es espectacular, verlo jugar es muy bonito, pero no es un talento efectivo para el fútbol. Sí, no, te podía sacar de un apuro, pero al final del día en un largo plazo... No. O sea, hasta el fútbol actual, yo no sé ni siquiera si lo meto en un top 25. Sí, no, yo creo que hoy en día ya con todos los nuevos talentos que han surgido, sí, lo hace imposible. Bueno, ya para cerrar. Esta es una pregunta también para los capitanes que nos están viendo. Su legado, ¿cómo lo recordaremos en 50 años? ¿Como el mago del Bernabéu o como el preso de Paraguay? Esa ahí la dejo votando, déjala en los comentarios. ¿Te parece? Me parece bastante. Y pues bueno, Ronaldinho Gaucho fue el último bailarín en un deporte que se estaba convirtiendo pues en atletismo. Nos enseñó que ganar es importante, pero divertirse es vital. Fue el ídolo de la generación que creció con anuncios de Nike, el rey de los primeros videos virales. Sí, totalmente. Su luz, a ver, se apagó muy rápido porque brilló con demasiada intensidad. Al final, su entorno y malas decisiones lo llevaron a lugares también muy oscuros dentro del rectángulo y fuera de él. Pero bueno, nadie es perfecto. Ronaldinho, con sus fiestas, con sus errores, nos demostró que los dioses del fútbol son humanos, a veces demasiado humanos, como el caso de él. Y bueno, ya en este caso no queda más que cerrar su capítulo. Capitanes, gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del buen Diño. Si disfrutaron de este episodio, compártanlo, suscríbanse y díganos en los comentarios con qué gol o qué momento de Ronaldinho se quedan. ¿Qué otra figura del fútbol quieren que hablemos en un próximo episodio? Yo soy Nazario Sad. Esto fue un episodio más de Detrás de la Pelota. Yo soy Gus Apiain y, bueno, o Gus Ball, muchos también me conocen como Gus Ball. Claro. Así que hasta la próxima y que viva el yoga bonito. Chao. Chao.